Cueva Varovkina a 7.257 pies de profundidad. La cueva Varovkina es la cueva más profunda del mundo. La cueva es tan profunda que se necesitan más de 4 días y miles de pies de cuerda para descender a su inmensa profundidad. Y ciertamente, ¿qué sería de la cueva más profunda sin un par de incidentes horrorosos? Estas son esas historias de que en la frontera entre Rusia y Georgia hay una cadena montañosa conocida como las montañas del Cáucaso. Esta cadena montañosa es notable por varias razones. En primer lugar, alberga el pico más alto de Europa, el monte Elbrus A18, 500 pies. En el oeste de Abjasia hay una subcordillera de las montañas del Cáucaso llamada Cordillera de Gagra. También hay algunas montañas de tamaño decente en esta zona. El más alto entre ellos tiene poco más de 11 pies. Pero esta zona destaca por otra razón. La cordillera de Gagra es principalmente una cadena montañosa de piedra caliza excavada por ríos. A lo largo de su historia geológica, los ríos prehistóricos crearon una serie de profundos cañones y las cuevas más grandes del mundo que se conocen actualmente. De hecho, las montañas Gagra albergan 4 de las cuevas más profundas del mundo. Y la más profunda de ellas es la cueva Varovkina, a más de 7.000 pies de profundidad. Por contexto, eso es lo mismo que apilar 23 estatuas de las libertades una encima de la otra. La entrada a la cueva Varovkina también se encuentra a una altitud de 7.500 pies, lo que significa que literalmente tienes que escalar una montaña para llegar a ella. Una vez allí, sigues rodeado de acantilados rocosos o cadenas montañosas. En medio de estos acantilados hay un agujero en el suelo que parece bastante común. Es obvio que es la entrada a una cueva, pero nunca esperarías que descendiera más de 1 milla hacia la tierra. En 1968, un grupo de espeleólogos descubrió la entrada y descendió a una profundidad de 377 pies antes de regresar a la superficie. Luego, en 1983, la cueva fue descubierta por segunda vez por un equipo separado de espeleólogos del Club Parevo Spelial de Moscú. Durante los 3 años siguientes, una serie de expediciones llevaron la profundidad a unos 400 metros. Pero luego, por razones que no están claras, no hubo más expediciones hasta el año 2000. El trabajo se reanudó ese año, pero hubo que esperar hasta 2015 para descubrir un nuevo pozo que desbloquearía la verdadera profundidad de la cueva Varovkina. Para 2017, habían ampliado la profundidad máxima de la cueva de 1.400 pies hasta 7.200 pies y mapearon más de 17 túneles y pasajes. Finalmente, en marzo de 2018 se descubrió el punto oficial más profundo de la cueva, en el fondo de un lago subterráneo, donde la cueva se encuentra con el nivel freático, lo que le da a la cueva Varovkina una profundidad total de 7.957 pies, o 2.212 metros. 6 meses después, en septiembre, el equipo de Parevo regresó una vez más para seguir explorando la cueva, y esta vez se les unieron los fotógrafos Robbie Stone y Jeff Wade. Fue este mismo equipo de espeleólogos de talla mundial del Club Paraval el que realizó todos los descensos fundamentales de Varovkina y de otras cuevas profundas de la cordillera de Gagara. Dirigida por el líder del equipo Pavel Demidov, esta expedición regresaría al fondo de la cueva Ravkina para recolectar muestras de algunas de las especies potencialmente no descubiertas y explorar algunos de los pasajes horizontales prometedores en el fondo de la cueva, todo mientras Robbie y Jeff documentan todo el asunto. Ahora, en una cueva ordinaria de profundidad moderada, donde puedes descender y ascender en un solo día, aún así tendrías que llevar una cantidad decente de equipo porque necesitas comida y un montón de equipo de escalada para cada persona del equipo. En cuevas tan grandes como la cueva Varovkina, el descenso se parece más a una expedición que lo que uno esperaría ver al escalar una montaña alta. Si has visto algo relacionado con el monte Everest, es posible que hayas oído del sistema de campamentos múltiples. Estos campamentos se establecen cada vez más arriba de la montaña para almacenar alimentos y equipo, y para que los escaladores duerman y permanezcan entre escaladas. Para expediciones largas en montañas o cuevas profundas, el equipo es demasiado pesado para transportar de una sola vez. Las personas tienen que subir y bajar con anticipación para transportar carga tras carga del equipo necesario para garantizar un intento seguro. Y la cueva Varovkina no es diferente. De hecho, debido a lo profundo que es, tiene un total de 6 campamentos a distintas profundidades. En el camino hacia abajo desde la entrada, los escaladores deben ponerse ropa especial, arneses y cascos fijados con linternas. Luego descienden por el primer pozo hacia la oscuridad y avanzan a través de una serie de túneles y pasajes estrechos para llegar al primer campamento a 2000 pies. Este campamento es un campamento instalado permanentemente donde se almacenan equipos y equipos durante todo el año para emergencias. Luego, en el transcurso de los siguientes 4 días, Robbie, Jeff y el Club Parevo Spelial se dirigieron al campamento 6 a 6.900 pies. En el camino la temperatura estaba apenas unos pocos grados por encima del punto de congelación. Se arrastraron a través del barro y el agua en espacios increíblemente apretados y descendieron por pozos de 100 pies sobre nada más que aire.
Además, los 2000 de pies de cuerdas que utilizaron para realizar el descenso fueron su único medio de transporte de entrada y salida. Luego, finalmente, pusieron un pie en el campamento 6 plano y arenoso, instalado en un gran túnel horizontal. Este sería su hogar durante el resto de la expedición. Durante los siguientes 3 días, el equipo salió de su campamento para completar todas las tareas que se habían propuesto. Uno de ellos era llevar a Robbie y Jeff al lago que se encuentra en el fondo. Cuando llegaron allí, quedaron atónitos al ver esta hermosa agua turquesa, rodeada de piedra caliza de color negro azabache. El lago mide 50 pies de largo, 25 pies de ancho y en realidad tiene 28 pies de profundidad. Si no fuera por las luces que trajeron, estaría allí en completa oscuridad, completamente sin color. El 7º día, todo seguía según lo planeado, y ese día, 2 de los miembros del equipo tuvieron que salir temprano para tomar un vuelo a casa. Cuando llegaron al campamento 3, había 1 tonelada de agua entrando a la cueva. Una tormenta masiva en la superficie había provocado una inundación que envió miles de litros de agua. Dentro de estas cuevas no es posible comunicarse de forma inalámbrica debido a las gruesas capas de roca, por lo que los espeleólogos tienen que tender una línea física a lo largo de toda la cueva para comunicarse. Los 2 miembros del equipo inmediatamente aprovecharon el cable para advertir a los demás sobre el pulso de inundación que se dirigía hacia abajo. En el campamento 6 no estaban tan preocupados cuando recibieron la llamada inicialmente. Los pulsos de inundación son algo común que preocupa a los espeleólogos. Un solo mililitro de lluvia equivale a 1 litro por metro cuadrado, es decir, un solo kilómetro cuadrado recibe 1,00 litros de agua. Si en condiciones de lluvia intensa cae solo 1 mililitro de lluvia, esa cifra es significativamente mayor. Luego, toda esta agua estalla en cuevas en volúmenes igualmente enormes y puede durar horas, dependiendo del volumen de lluvia y de cuánto tiempo llueve. Cuando recibieron la llamada por primera vez, no estaban tan preocupados. El grupo Parabo es de clase mundial, y su plan era monitorear el nivel del agua y luego planificar en consecuencia. El campo 6 también se había instalado fuera del eje vertical principal, en lo que parecía ser un área alejada del flujo de agua. También estaba a 6,900 pies, mientras que la profundidad total era de más de 700-200 pies. Para que el agua llegue hasta ellos, tendría que llenar 300 pies de pasajes debajo de ellos antes de llegar a ellos. Aproximadamente media hora después de recibir la llamada, escucharon el primer ruido de agua acercándose. Comenzó como un leve estruendo y poco a poco creció como un tren acercándose. Cuando estaba a punto de llegar al campamento, fue un rugido tan fuerte que casi fue ensordecedor. Toda la cueva tembló como si estuviera ocurriendo un terremoto constante. Robbie empezó a desayunar cuando el ruido comenzó, y todos salieron corriendo de sus tiendas para ver la tormenta que se acercaba. Cuando dirigieron sus faros hacia el eje vertical, una manguera de agua contra incendios cayó a cántaros. Robbie se quedó allí con la boca abierta y casi deja caer la comida que sostenía. No tiene tanta experiencia como el equipo de Parebo. Robbie estaba realmente preocupado por el volumen y la velocidad del agua que entraba. El lugar donde estaban era seco. Trató de mantener la calma como sus compañeros rusos. Aproximadamente 2 horas después de la inundación, uno de los miembros del equipo notó un gorgoteo proveniente de un pequeño agujero cerca de la tienda. Miró dentro del agujero y no pudo ver agua, pero pensó que debería decírselo al líder del equipo de todos modos. Pavel estuvo de acuerdo en que esto era un poco preocupante, por lo que decidieron ir a revisar un sifón cercano para ver cuánto había aumentado el nivel freático. Regresaron unos 5 minutos después y volvieron a mirar dentro del agujero. Esta vez, no solo podían ver agua, sino que subía tan rápido que chapoteaba contra las paredes y casi salía del agujero. El miembro del equipo volvió a mirar a Robbie, y Robbie vio que su rostro se había vuelto completamente blanco. Inmediatamente supo que esto significaba que tenían que irse, e irse de inmediato. Con el sonido del agua todavía casi ensordecedor, se desató el infierno en el campamento. Nadie esperaba partir ese día, pero ahora todo el mundo corría de un lado a otro, empacando el equipo esencial. Robbie y Jeff se pusieron sus trajes de látex sobre su capa base de lana. Después de eso, se pusieron sus armazones y arneses de nylon resistente a la abrasión. Luego, Robbie tomó la difícil decisión de dejar todo su equipo fotográfico y artículos personales, literalmente decenas de miles de dólares en equipos. Sabía que no podía arriesgarse a que lo frenaran, o podría costarle la vida a él o a uno de sus compañeros de equipo. Sacó todas las tarjetas de memoria de las cámaras, las colocó en una bolsa Ziploc y luego las metió en su traje de látex. Como mínimo, podría guardar todas las fotografías que había tomado. Con eso, llamó a los demás para que él y Jeff comenzaran su ascenso. Y luego partieron hacia el pozo vertical que salía del campo 6 que se inundaba rápidamente. Esta sería la última interacción que tendrían con los rusos en el campo 6. Los miembros restantes del equipo de Parebo esperarían al líder del equipo Powell antes de iniciar su ascenso, mientras Robbie y Jeff se dirigían hacia las cuerdas verticales. Llegaron a una estrecha travesía, casi como un puente, que recorría una pared. Antes de la inundación, la cámara al lado del puente tenía 60 pies de profundidad y 25 pies de ancho, y estaba compuesta únicamente de aire. Ahora estaba casi completamente inundado. Casi llegando por el costado del puente al final de esta estrecha travesía, estaban las cuerdas verticales y la fuente del agua que entraba a la cueva.
Robbie entró en la cascada que caía desde el pozo y sujetó sus ascendentes a la cuerda. Luego bajó la cabeza, respiró hondo y comenzó a subir por la cuerda, mientras el agua lo golpeaba desde arriba. El agua bajaba con tanta fuerza que parecía aplastarlo y asfixiarlo. Era literalmente como si le aplastaran la cabeza contra los hombros. Afortunadamente, pudo doblar la barbilla, lo que permitió que el agua escurriera de su casco y creara una pequeña bolsa de aire para que pudiera respirar. Centrándose solo en la cuerda blanca directamente frente a su cara, movió sus ascendentes hacia arriba rítmicamente, tan rápido como pudo. Finalmente, llegó a un área con un pequeño afloramiento en el que podía pisar y salir de la cascada para mirar hacia arriba. Vio que la cuerda salía de un agujero en las rocas del tamaño de un hombro, pero esa también era la fuente del agua. De este pequeño agujero salía una manguera de agua contra incendios que parecía ocupar todo el espacio. Pensó para sí mismo que no había manera de que pudiera sobrevivir a ese intenso aguacero. Al mismo tiempo, no podía simplemente detenerse. Era el escalador líder. Todos los demás se acercaban detrás de él y no se sabía cómo era el agua abajo. Al menos tenía que intentar salir adelante. Cuando llegó al hoyo, la fuerza del agua era tan fuerte que solo podía empujar sus ascendentes unos centímetros a la vez. Finalmente logró superar el apretón y luego se dio cuenta de que Jeff tendría que hacer lo mismo. No tenía idea de si Jeff sería capaz de lograrlo, así que siguió subiendo lo más alto que pudo para apartarse del camino. En su pánico, no se había dado cuenta de que esta nueva sección de la cueva estaba mayormente seca. El agua fluía por una ruta diferente a la del apretón, por lo que estaba relativamente seguro donde estaba. Pero como estaba tan lleno de adrenalina, trepaba sin pensar para salvar su vida tan rápido y tan alto como podía. Finalmente se dio cuenta de lo que estaba haciendo cuando Jeff le gritó que redujera la velocidad. Se detuvo y esperó a que Jeff lo alcanzara antes de continuar. Cuando Jeff lo alcanzó, su rostro estaba pálido, sus ojos estaban muy abiertos, pero exclamó que al menos estaban vivos. Los dos se preguntaron en silencio si se podría decir lo mismo del equipo de Parevo de abajo. Robbie y Jeff finalmente llegaron al campamento 5 a 6,200 pies, donde esperaron, con la esperanza de ver a los rusos en cualquier momento. Mientras la cueva seguía temblando a su alrededor, de vez en cuando miraban hacia el abismo por encima del borde. Milagrosamente, abajo, vieron un único faro ascendiendo lentamente por el pozo. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, se dieron cuenta de que era Andre. Después de subir al campamento le preguntaron si había visto a los demás y él se limitó a menear la cabeza en silencio. Todos se sentaron allí pensando en el peor de los casos allá abajo. Cuando Pavel regresó del sifón, el puente por el que habían cruzado Robbie y Jeff estaba completamente sumergido. El resto de los miembros del equipo tuvieron que nadar para alcanzar las cuerdas verticales. El último en salir fue Pavel y, mientras salía, la cámara se había convertido en un remolino. El agua que fluía hacia el fondo de la cueva se había convertido en un remolino gigante. Al atravesarlo, lo hizo girar y tuvo que nadar con fuerza para llegar a la línea. Cuando ascendieron, todos los pasajes más profundos estaban completamente sumergidos en agua. Luego, 15 minutos después de que Andre emergiera, se pudieron ver 5 luces más subiendo por el pozo. Uno por uno, todos los miembros restantes del equipo de Parevo se dirigieron al campo 5. Robbie los vio ascender fuera del pasaje inundado y no podía creer lo fuertes y capaces que eran. Un miembro del equipo incluso llevaba una estufa y 4 sacos de dormir sujetos a su arnés. Pensó para sí mismo lo contento que estaba de que fueran él y Jeff los primeros. Si hubieran sido los últimos en subir, es probable que no hubieran sobrevivido. Y luego, cuando subieron al campamento, rápidamente estaban en la tienda tomando café y riéndose de toda la terrible experiencia. Robbie, por otro lado, todavía estaba completamente asustado. Durante horas, se negó a quitarse el equipo y siguió mirando hacia el abismo para ver si el agua seguía subiendo. A 200 pies por encima de ellos había un pasaje horizontal que debían pasar para avanzar hacia la cueva. Normalmente ya está medio lleno de agua y hay que arrastrarse por él. Con toda la inundación quedó completamente lleno de agua. Mientras la inundación continuara, estaban atrapados y solo tenían que esperar que el agua no siguiera subiendo más. Pavel le aseguró a Robbie que esperarían hasta la mañana para que el agua se aclarara. Y luego, en el transcurso de las siguientes 16 horas en el campamento, el rugido del agua se apagó lentamente. La inundación finalmente duró un total de 20 horas y fue el resultado de una semana de lluvia seguida de una sola tormenta severa. La lluvia de la semana había saturado completamente el suelo, por lo que cuando ocurrió la tormenta, el agua entró implacablemente en la cueva de Baravkina. Más tarde se enteraron por un taxista que las gotas de lluvia de la tormenta eran del tamaño de monedas de 5 centavos. En realidad, esta fue una buena experiencia de aprendizaje para el equipo. Hasta entonces habían actuado bajo el supuesto de que la cueva solo se inundaba en invierno. Tras la expedición, se pusieron en marcha planes para mejorar el seguimiento de la superficie. Para vigilar la lluvia, se instaló otro campamento en las cámaras inferiores para proporcionar otro punto de escape en caso de inundaciones. Y a pesar de que esta expedición fue interrumpida, habían completado prácticamente todo lo que se habían propuesto hacer.
Se exploraron y cartografiaron nuevos pasajes, se tomaron muestras de especies de cuevas, y aunque el equipo de la cámara fue destruido, se conservaron todas las fotografías. Pero este no sería el último accidente ocurrido en la cueva Borovkina. 2 años después, en noviembre de 2020, algunas personas que exploraban el área notaron que una cuerda fijaba la entrada de la cueva. Esto suele ser un gran no en el mundo de las espeleologías, porque entonces cualquiera puede acceder a la cueva y potencialmente lastimarse o perderse si no está preparado. 8 meses después, el 4 de agosto de 2021, el mismo equipo de Parevo regresó para continuar su trabajo en la cueva de Viravkina. Descendieron a la cueva como lo habían hecho 3 años antes, pero luego, a 1300 pies, encontraron un par de crampones y un piolet. Esto no tenía sentido. Este equipo no pudo haber caído simplemente a la cueva desde la entrada. No hubo descensos directos hasta donde se encontró el equipo. Esto significaba que alguien tenía que haber entrado en la cueva y profundamente en la cueva. Continuaron más adentro hasta el campamento permanente a 2000 pies, luego al segundo campamento a 3600 pies y luego hasta el final a 3600 pies. A medio camino de la cueva más profunda de la Tierra, encontraron el cuerpo de un hombre en grave estado de descomposición. Llevaba un mono de camuflaje, botas de montaña y casco. Tenía 2 teléfonos móviles y todavía estaba atado a la cuerda que había utilizado para descender a la cueva. Por el aspecto de la descomposición, llevaba allí meses. Aunque no tenía identificación cuando lo encontraron, las autoridades pudieron identificar al hombre como Sergei Kazev, de 37 años, utilizando una base de datos de personas desaparecidas. Luego, utilizando la información de los teléfonos celulares que se le encontraron, pudieron descubrir qué había sucedido que lo llevó a la muerte. Sergei vivía en la ciudad de Sochi, Rusia, justo al este de la frontera rusa con Georgia, y a unas 2 horas de la entrada a la cueva Borovkina. Era un ávido amante de la naturaleza, y con frecuencia realizaba expediciones en solitario para explorar la naturaleza. El 1 de noviembre de 2020 se despidió de su familia, como siempre hacía cuando realizaba una de estas expediciones en solitario, y luego partía hacia las montañas de Gagra. Tampoco les dijo a dónde iba, a pesar de que se dirigía a un lugar en el que habían puesto un pie menos personas que la Estación Espacial Internacional. Según los documentos y capturas de pantalla encontrados en su teléfono, parece que Sergei había pasado casi un año planeando este viaje. Había impreso mapas y materiales de las expediciones realizadas por el equipo de Parevo específicamente para navegar hacia la cueva. Primero, ascendió a las montañas hasta la entrada de la cueva utilizando sus grampones y su piolet. Luego ató una cuerda a la abertura y descendió a la oscuridad de la cueva Borovkina. Usando la información que había recopilado del equipo de Parevo, transportó todo su equipo en 3 bolsas de transporte a través de túneles y pasillos estrechos. Luego, utilizando un descensor de celosía, descendió solo por los enormes pozos verticales. Llegó con éxito al primer campamento y luego dejó parte del equipo descubierto más tarde por el equipo de Parevo, y luego se dirigió casi directamente al segundo campamento. Los excrementos encontrados en el lugar determinaron que vivió en el segundo campamento durante aproximadamente una semana antes de descender más a la cueva. A partir del segundo campamento, las cosas se pusieron un poco más desafiantes. Más allá de ese campo hay algunos pozos verticales más grandes y técnicamente más desafiantes. Además, a partir de ese momento, la cueva se vuelve mucho más húmeda. Como sabe cualquier espeleólogo, el equipamiento adecuado es fundamental. La capa inferior de vellón estándar con una capa exterior impermeable es crucial para sobrevivir al ambiente subterráneo frío y húmedo. No está claro exactamente qué pasó en el último momento de Sergei, pero parece que se dio cuenta de que no podría descender más por el agua con el equipo que tenía, momento en el que habría intentado volver a subir, cavar. Pero como ya había descendido a una zona técnicamente complicada, no pudo volver a salir. Sergei había traído ascendentes para sus manos, pero no tenía estribos para sus pies, lo que significa que no tenía puntos de apoyo para ninguno de los largos ejes verticales. Debió haber intentado y tratado de salir de la cueva, pero entre el cansancio y el frío, finalmente se acostó a dormir. Una última vez, y nunca despertó. Al encontrar su cuerpo, el equipo de Parevo volvió a subir a la superficie y alertó a las autoridades. Debido a la dificultad de la cueva y la profundidad a la que se encontró el cuerpo de Sergei, se necesitaría un equipo de más de 100 personas para recuperarlo. También es particularmente riesgoso estar en un espacio confinado como una cueva con un cuerpo en descomposición, porque los gases emitidos por el proceso de descomposición pueden acumularse y volverse tóxicos en niveles suficientemente altos. A pesar de la cantidad de personas involucradas en el rescate, terminaron cortando a Sergei en pedazos para sacarlo con éxito de la cueva. Después de su recuperación, su cuerpo finalmente fue devuelto a su esposa e hijos en Sochi. Por ahora, la cueva Borovkina es la cueva más profunda del mundo. Pero la Tierra es un lugar grande y las cuevas no son tan fácilmente visibles como sus contrapartes montañosas. La cueva Borovkina no fue coronada como la más profunda hasta 2018. Queda por ver si mantendrá su lugar como el más profundo de la Tierra. Hola a todos, mi nombre es Sean y bienvenido a Scary Interest si llegaste hasta aquí. Solo quería agradecerte por mirar.
Esta es la 10ª parte de la serie en curso de exploración de cuevas que salió mal, por lo que es posible que desees ver los otros videos de la serie. Si te gustó este video, te agradecería mucho que le dieras un me gusta que ayude con el algoritmo de YouTube. Y una vez más, muchas gracias por mirar y espero verte en el próximo. Nuestro.